Bien, yo les voy a compartir, en primer lugar, por el chat, pero también vamos a compartir a lo largo de esta jornada también, lo que es el registro de asistencia para aquellas personas que deseen tener un certificado por el ciclo completo de capacitaciones sobre argumentación y debate. Ahí tenemos este, en el chat, ahí compartí el registro de asistencia que se pueden ir inscribiendo y también lo vamos a ir compartiendo a lo largo de esta jornada y también al final para que puedan irse inscribiendo también. Eh, Bien, la semana pasada comenzamos este ciclo de capacitaciones sobre argumentación y debate con la presencia de Fernando Tincopa, que nos habló de aspectos que tienen que ver con cuestiones generales del debate y también con elementos que tienen que ver con su aplicación en el aula. También vamos a seguir trabajando estos temas cuando tengamos la exposición de Margarita Bonet dentro de 2 semanas. En esta oportunidad, en este segundo encuentro, lo que vamos a trabajar son herramientas que provienen del campo de la argumentación y que enriquecen la preparación del debate. Esto me parece fundamental, sobre todo en la parte de preparación, puesto que no solamente la argumentación es un elemento fundamental dentro de lo que son la puntuación del debate. Ustedes recuerdan que argumentación, estilo y estrategia son los 3 elementos, sino que es fundamental en el proceso global de preparación. O sea, hay una estructura y hay un esquema que nos ayuda a poder visualizar cómo preparamos el debate. Hay una primera diferencia que tenemos que comprender y es que preparar un debate no es lo mismo que preparar un texto argumentativo. Y ustedes dirán, bueno, sí, está claro que no es lo mismo, pero en lo que tiene que ver a la metodología hay una diferencia sustancial, que es la siguiente. Mientras que cuando preparamos un ensayo argumentativo, estamos construyendo todo un discurso que lo vamos a plasmar en un papel, cuando estamos preparando un debate, también estamos preparando partes de un discurso, pero con una gran diferencia. En el segundo caso, hay un otro que puede responder y que puede responder inmediatamente, porque cuando escribimos un texto argumentativo, póngale una columna de opinión, lo podemos publicar en un semanario, en un periódico, en un diario, en una revista académica, y alguien nos puede contestar, pero no en el momento. El juego dialéctico en el debate es mucho más inmediato. Y esa inmediatez de esa dialéctica, de ese diálogo, de esa capacidad que tiene otra persona de poder objetar o de poder aportar o de poder reencuadrar lo que estamos diciendo, hace que la preparación de ese discurso argumentativo o de esos elementos argumentativos cambie en su modalidad. Nosotros nos vamos a enfocar entonces a herramientas que tienen que ver con argumentación y que nos ayudan a preparar un debate. Esto es, una instancia que tiene un aspecto dialéctico fuerte, porque hay un otro que está allí y que va a plantear una diferencia de posición. Yo les voy a pedir, ¿saben qué? Que se silencien por las dudas, igual a alguien lo voy a silenciar acá, para que no haya ruidos de ambiente. Pero, por supuesto que si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. Si yo veo que esa pregunta se contesta posteriormente, bueno, les diré, esperen un poquito y ya se va a contestar. O si no, la podemos ir contestando también al momento. Les voy a compartir una exposición y van a ver que esta exposición también tiene que ver mucho con una exposición del año pasado que tiene que ver también con estrategias argumentativas que tienen que ver con el debate. Es importante esta exposición, por supuesto, todo el ciclo, pero en este caso porque hay algunos elementos que tienen que ver con aspectos introductorios del formato del debate que van a ver y que es necesario repasarlos, porque vieron que el formato que nosotros tenemos de debate,
por supuesto, da una amplia libertad, pero tiene un orden, y en ese orden de los oradores también hay elementos argumentativos que es necesario explicitar, porque a la hora de exponer, a la hora de prepararles va a servir muchísimo. Bueno, me dejo de hacer la introducción y vamos directamente a lo que es la exposición que nos va a ordenar este encuentro. A ver, vamos a ver. Bueno, allí ven correctamente la pantalla, ¿se ve bien? Bien, Sí, se ve bien, Horacio. Sí, perfecto, Sí, gracias. perfecto. Bueno, vamos entonces a comenzar. El esquema de esta exposición tiene 5 partes. La primera parte va a ser la argumentación en el formato de debate. Vamos a complementar acá algunas cosas que ya planteó Fernando Tincopa en su conferencia anterior, pero vamos a darle un plus a eso. Vamos a ver qué funciones cumple cada uno de los oradores en el debate. Que naturalmente eso no es una restricción, sino son posibilidades de poder enriquecer ese discurso, ¿no? Bien, eso es la primera parte. La segunda son estrategias para la creación de argumentos. Ya nos vamos a meter entonces a la preparación de lleno. Bueno, hay un esquema, hay algo que se prepara que tiene esta dialéctica que yo les comentaba. Bueno, a ver, ¿cómo haces primero para que se te ocurran argumentos? Por ejemplo, si tenés un tema de, qué sé yo, esta casa cree que los chiquilines menores de 10 años no deberían tener teléfonos celulares. Bueno, ¿cómo haces para crear argumentos? Bueno, de eso vamos a hablar en la segunda parte, que es la etapa de creatividad, que es bien importante para complementar también la investigación que se haga de cada uno de los temas. En la tercera parte vamos a ver operaciones con argumentos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con argumentos? Bueno, también bien práctico y orientado también a este debate, a este ejercicio del debate. En el cuarto punto, algo que tiene que ver con los puntos de información, y es cómo manejar el tema de las preguntas, cómo formular preguntas. Bueno, y sobre esto se puede trabajar muchísimo, pero vamos a ver 2 o 3 elementos fundamentales que le van a dar ideas también para preparar los temas. Y luego el papel de los supuestos y las objeciones que vamos a mencionar al final, que también les va a ayudar a enriquecer la preparación. Visto esto, entonces ahora sí arrancamos sin más. Este es el formato que ustedes tienen en las bases, ¿sí? En los cuales yo no me voy a detener, digamos, en este esquema acá, pero ustedes saben que en cada formato de debate hay 3 oradores, 3 que forman la casa de proposición y 3 que forman o son parte del equipo de la casa de oposición, y que ambos equipos debaten sobre una moción. No debaten todos juntos ni en forma caótica, sino que va un primer orador que habla que es de la casa de proposición, que habla 8 minutos, luego sigue el orador de la casa de oposición, que tiene para hablar hasta 8 minutos, luego sigue el segundo de proposición, el segundo orador de oposición, el tercero de proposición, tercer orador de oposición, y luego al final hay un cierre en el que se invierten los términos. Esto es, se da una réplica en la que primero habla el orador de oposición, tiene hasta 4 minutos, y luego cierra el orador de proposición, que tiene hasta 4 minutos. Hay una pregunta allí de Bruna. Quería preguntar, ¿cuántas preguntitas puedes realizar? ¿Hay un límite? Ahí está, muy buena pregunta. En cada exposición de las que son de 8 minutos, cuando está hablando la persona, el orador, digamos, que está hablando, alguien, un miembro del equipo de la casa o el grupo contrario, puede hacer lo que se llama un punto de información. Y la pregunta de Bruna es, ¿hay límite para esto? No, no hay límite.
se recomienda que no sean más de 3, porque en 8 minutos, imagínate que si el equipo hiciera preguntas constantemente, no sería adecuado, o sea, aunque lo hiciera, el otro equipo podría no aceptarlas porque le interferiría su propio discurso. En sí mismo no hay límites, pero si un equipo, por ejemplo, hace, no sé, 7, 8 preguntas, levanta 7, 8 veces la mano durante una misma exposición, ¿no? Durante una misma exposición de un orador, bueno, eso no está bien visto, o sea, no juega a favor del equipo que pregunta. En general pueden ser hasta 2 preguntas, como máximo 3 a lo sumo. Pero eso es una cuestión de orden, no está establecido en las bases en sí mismo. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Bueno, este es el formato de debate. Bueno, el primer orador, ¿tá? Tiene algunas tareas específicas, o sea, tiene que iniciar el debate. Es posible que pueda iniciar con un elemento retórico, una cita, una anécdota, un hecho puntual, una historia brevísima, un dato, ¿no? Esto cuando veamos la charla sobre storytelling, ahí vamos a profundizar sobre esto. Pero esto es una forma de, sobre todo el primer orador, introducir el tema, ¿no? Introducirse a sí mismo, pero introducir también el tema. Cada uno de los oradores puede decir, bueno, mi nombre es tal, o represento a tal equipo, a tal centro educativo, pero sobre todo el primer orador tiene la tarea de introducir el debate. Y puede utilizar un elemento retórico, pero no es necesario ni obligatorio. Saluda, se presenta y explicita qué se está defendiendo. Bueno, mi nombre es Horacio, y voy a defender que la moción que dice lo siguiente, que los niños de menores de 10 años no deberían tener teléfonos celulares. Y las razones que voy a dar son, bueno, y ahí empieza todo lo que es la argumentación en sí misma, ¿no? Todos los argumentos que se van a dar. Pero conviene también poner en situación. El primer orador también lo que tiene de la tarea es definir algunos términos clave. Por ejemplo, si estamos hablando en esta moción, ¿no? Que sería prohibir o considerar poco adecuado el uso de celulares por niños menores de 10 años, bueno, podría partirse de una definición de qué es uso inadecuado, por ejemplo. Eso podría corresponder muy bien al primer orador. Y algo muy importante es que todos los oradores, o sea, esto vale para todos los oradores, no solamente para el primero, siempre se dirigen a los jueces. Si bien, a ver, pues, obviamente que cuando hacen la pregunta, el punto de información, en fin, le preguntan al otro equipo, pero siempre están enfocados a los jueces, o sea, a quienes va dirigido el discurso, ¿no? Cuando dicen, bueno, nosotros consideramos que el uso de celulares en niños menores de 10 años es malo, bueno, pero el discurso va dirigido al juez, porque a quien se debe convencer, en este caso, a quien va dirigido esa argumentación, es a los jueces, es a los jueces. Eso no quita, por supuesto, que la dialéctica es entre los dos equipos, pero la referencia siempre es hablar a los jueces. Miren, aquí en el esquema, que es el esquema que ustedes tienen en las bases, vieron que hay una profundización de qué es lo que hace cada orador, u oradora, por supuesto, siempre estamos hablando de, ¿no? ¿Qué es lo que hace cada uno de los integrantes, ¿no? Y fíjense que cuando habla el primer orador de la casa de proposición, que es la primera persona que habla, introduce el debate, o sea, se introduce a sí mismo y dice, bueno, venimos a defender tal postura, o la moción que está en debate, y define las partes importantes del esquema de la defensa. Esto a veces es un poco, a veces no es necesario, porque están definidas, o sea, es bastante claro
Pero lo importante, para no confundirse con estos términos, ni tampoco con la introducción de un plan, yo lo que quiero recalcarles, que eso siempre se da en cualquier argumento, en cualquier debate, es que el primer orador ya debe plantear dos argumentos, por lo menos, a favor de la moción. Por ejemplo, si habla sobre el tema de los celulares, decir, bueno, que la cuestión de debería prohibirse el uso de celulares en niños menores de 10 años, porque, por ejemplo, argumento 1, puede acceder a contenidos que son inapropiados o que pueden ser perjudiciales de acuerdo a su edad. O el segundo es porque cuando los niños pequeños tienen los celulares, eso afecta a su salud, porque no ponen límites al uso de las tecnologías. ¿Entienden? O sea, el primer orador ya introduce lo que es dos argumentos a favor de la moción. Y por supuesto, acepta uno o dos puntos de información. Es difícil que ya en el primer orador ya le hagan algún punto de información, o sea, que le pregunten algo o le hagan alguna objeción, pero perfectamente podría pasar. ¿Entienden? O sea, el primer orador, su función es introducir en los términos del debate, por lo menos las definiciones clave, e introducir dos argumentos a favor de la moción. Cuando termina, quien esté moderando el debate va a decir, bueno, muchas gracias por tu participación. Ahora le vamos a dar la palabra a la primera persona, al primer orador del equipo de oposición. ¿Y qué es lo que va a hacer el primer orador del equipo de oposición? Que acaba de escuchar lo que dijo el orador anterior. Bueno, ahí lo tienen en las bases, que es un poquito lo que estamos comentando acá. Esboza los argumentos que su equipo estará haciendo durante el debate. O sea, lo que puede hacer, y además refuta los dos argumentos presentados por el primer orador de la proposición. Acá lo que puede suceder es lo siguiente. Imagínense, entra el orador de oposición y dice, bueno, nosotros creemos que es conveniente que los niños menores de 10 años tengan teléfonos celulares. Y puede hacer dos cosas. Puede plantear dos argumentos a favor de por qué consideran, por ejemplo, porque son muy buenos para los estudios, o dos, porque hay formas de enriquecer, qué sé yo, la experiencia o sus habilidades tecnológicas a través de su contacto desde edad temprana. O sea, podría presentarlo al principio, o podría ser al revés. Antes de presentar los argumentos, podría refutar los que acaba de escuchar. O sea, podría decir, nosotros estamos de acuerdo con que los niños tengan celulares aunque tengan menos de 10 años. El primer orador de la casa de proposición acaba de decir tales argumentos, pero esos argumentos se caen o son inválidos por tal motivo. Y luego de que refutó eso, ahí arranca diciendo, bueno, nosotros en su lugar consideramos que sí es bueno el uso de celulares, y ahí dice los argumentos, ¿entiendes? O sea, no necesita por qué comenzar planteando sus propios argumentos y después refutando lo que acaba de escuchar. También puede comenzar diciendo que lo que acaba de escuchar es insuficiente o tiene determinados problemas, y por eso no son buenos esos argumentos, y que en cambio hay argumentos mejores para la otra posición. O sea, refuta lo anterior, refuta lo que acaba de escuchar e introduce dos argumentos nuevos. Y naturalmente puede aceptar uno o dos puntos de información que siempre está la posibilidad de ir aceptándolos. ¿Entienden? O sea, el primero entra, se plantea los términos del debate y presenta dos argumentos. Cuando el primero de la casa de proposición, luego pasa el primero de oposición, y ¿qué es lo que hace? Pero también, o sea, puede refutar los argumentos que acaba de escuchar e introduce dos nuevos. ¿Sí? Vamos a decir esto sin entrar en esto del contraplan, que eso se da en algunos casos, ¿tá? Por eso está puesto ahí. Pero me interesa que ustedes, como fijar estas cuestiones que son muy importantes. Y fíjense, o sea, el tema de proponer argumentos y refutar lo que acabas de escuchar. ¿Tá? Esa es la función del orador de la casa de oposición. Y ustedes dirán, esto está súper esquematizado, y tiene que ser dos exactamente.
a ver, no, pueden ser más, pueden ser menos, puede refutar alguno y otro no, o sea, eso va a depender también de lo que tenga preparado cada orador, lo que vaya surgiendo en el debate, ¿no? Pero es como un esquema para que ustedes tengan una idea, ¿no? Pero no es rígido, que tiene que ser ese número, tiene que ser, no. Tampoco hay que llenar los 8 minutos. Si con 5 o 6 minutos de exposición ya se plantea todo lo que se quiere plantear, perfectamente puede demorar menos. Y nadie va a estar esperando que demore, que sea 8 minutos para que el puntaje sea adecuado. Visto esto, imagínense que el debate sigue. Y entonces, ¿quién va a venir ahora? El segundo orador del equipo o de la casa de proposición. ¿Qué es lo que va a hacer el segundo orador? Bueno, imagínense que acaba de escuchar lo que dijo la persona anterior, el orador anterior. Y entonces, ¿qué hace? Intenta refutar los argumentos presentados por la otra parte del debate, o sea, por oposición, y también puede defender sus propios argumentos, o sea, los que dijo el primer orador de su propio equipo. Puede decir, miren, puede intentar refutar lo de la casa de oposición, diciendo, bueno, lo que acaba de decir la casa de oposición no es adecuado o tiene determinados problemas, por lo tanto, creemos que no se sostiene su posición. Sin embargo, lo que nosotros dijimos, y ahí puede referir a lo que dijo el orador anterior y refuerza algún argumento, los argumentos que dijo su compañero o compañera. Pero ¿qué hace además de esto? Introduce un tercer argumento, agrega algo más al debate. No es que solamente comenta y repite lo que dijo el anterior, no, agrega un elemento más, ¿no? Si dijo que los celulares eran negativos por un tema de salud, por un tema de contenidos inapropiados, bueno, capaz que también puede ser agregar un tercer elemento y hablar de todo lo que es, no sé, el bullying o lo que son los distintos tipos de acoso a través de las redes y los teléfonos, o sea, todas las tecnologías y mecanismos, medios por los que se accede a través de los teléfonos celulares, y introduce un tercer argumento. ¿Entienden? Y además, naturalmente, siempre puede responder puntos de información. Luego le va a tocar al orador de la casa o el equipo de oposición. ¿Y qué es lo que va a hacer? Básicamente lo mismo, o sea, va a intentar refutar los argumentos de la casa contraria que acaba de escuchar, ya sea del primer orador o del segundo, porque imagínense que esto es una suma, ¿no? Se va sumando información. Por eso es dialéctico, por eso es muy dinámico. E introduce un tercer argumento, lo mismo, ¿no? En la casa de oposición va a ser igual. E introduce un tercer argumento. Y si le hacen puntos de información, verá si contesta o no. Bueno, se recomienda aceptar uno o dos. No aceptar ninguno es como signo de debilidad, ¿no? Como diciendo, lo que estás diciendo es endeble, entonces no aceptas un punto de información porque te podrían rebatir lo que estás diciendo, ¿no? Entonces siempre es bueno como aceptar alguno. Y luego vamos al tercer orador de proposición. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, el tercer orador no introduce nuevos argumentos, pero sí puede refutar, o sea, puede plantear objeciones a lo que acaba de escuchar de la casa de oposición, ya sea lo que dijo el segundo orador o el primero. ¿Ah? Todo sigue sumando en el debate. Dice aquí estilo más confrontacional y comparativo, porque claro, ya es el último que va a introducir cosas nuevas. Entonces ahí es como que va subiendo, digamos, lo que es confrontativo no quiere decir, ¿saben qué? No quiere decir violento para nada. Quiere decir como con convicción de lo que se está diciendo. Eso es lo que, sí, bueno, en comparación nosotros decimos esto y lo otro, pero con convicción, ¿no? Con un convencimiento de la cuestión. Piensen ustedes que como no introduce argumentos nuevos, la función del tercer orador es reforzar los argumentos del propio equipo. Por eso tiene esa cuestión de agregar más información, agregar más solidez a esos argumentos, a esos por lo menos 3 argumentos que ya se dijeron.
Y, por supuesto, siempre acepta 1 o 2 puntos de información, que son las objeciones que le pueden hacer. Y lo mismo en la casa de oposición. O sea, la misma función del tercer orador, esto de fortalecer los 3 argumentos que se dijeron, 3 o pueden ser más, lo mismo hace la casa de oposición. ¿Para qué? Para después, lo que se va a pasar, ahí yo no lo copié, pero se los comento, es el último orador, lo que va a hacer es la réplica. O sea, la cuarta exposición no la hace un cuarto orador, sino que tiene que ser el primero o el segundo de cada equipo, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un resumen en 4 minutos de por qué es adecuada la posición que defiende su equipo. Pongámosle que, que es el equipo de oposición que dice que es positivo el uso de los celulares para niños menores de 10 años. Bueno, va a hacer una síntesis de todo lo que se dijo en el debate, pero naturalmente desde la posición que le toca defender, en este caso de la oposición. Y finalmente, proposición va a ser lo mismo, o sea, va el discurso de réplica de proposición va a tener también ese modo de síntesis de 4 minutos. En los discursos de réplica, estos de 4 minutos, no puede haber puntos de información, no puede haber preguntas, porque piensen ustedes también que ahí se está cerrando, o sea, como dando un cierre a toda la exposición. Entonces, si aparecen preguntas, eso estaría como quitándole la función que tiene ese cierre, que es presentar una síntesis del debate, por supuesto una síntesis desde una posición, o desde proposición o desde oposición. Bien. ¿Hay alguna consulta sobre este punto, sobre estas funciones o alguna cuestión que ustedes quieran plantear? Bueno, si queda todo claro, seguimos adelante. Vamos entonces al segundo punto. O sea, visto este formato, que recalco una vez más, no es como una especie de corset en el que uno tiene que decir esto y el otro. A ver, son recomendaciones que potencian la participación de cada una de las personas que están en el debate, y también, ¿saben qué? Organiza para el tema de los jueces, porque los jueces, piensen ustedes y que les va a tocar ser jueces también, a los docentes que estén conectados acá, tienen que evaluar, por ejemplo, la argumentación. Entonces, claro, si quedan identificados, bien, bueno, este orador puso 2 argumentos, o 3, o refutó tal cosa, si está claro, es fácil también ver claramente, digamos, dónde está también un debate bien hecho, ¿no? Bien estructurado. Claudia tiene una pregunta. Buen día, sí, con respecto, ya que hiciste esa mención de que todos los docentes nos va a tocar ser jueces, quería saber si en este tiempo va a haber una instancia de preparación para eso, para nosotros, y en qué momento sería. Era solo eso. Bien, muy bien, Claudia, gracias por la pregunta, porque es muy importante esto. Va a haber una capacitación para jueces que es una charla de 1 hora y media, 1 hora, 1 hora y media, que posiblemente la hagamos una semana antes del debate, cuando hagamos un simulacro. Porque antes del debate, una semana antes, va a haber un simulacro para que se familiaricen con la herramienta Discord, que muchos pueden no conocerla. Es bien fácil, es como un Zoom, ¿tá? Para que se hagan, para que no se asusten. Pero va a ser una charla, sobre todo, ¿saben para qué? Para que conozcan los criterios. Básicamente, si las podemos compartir antes, es una rúbrica, digamos, lo que define digamos, la evaluación de los jueces. O sea, hay 3 criterios y cada criterio tiene determinados niveles asignados, en fin, y es eso lo que se comparte, porque los jueces no tienen por qué ser especialistas en argumentación y debate. La idea es que son personas que tienen un nivel de razonabilidad o de conocimiento, o sea, pero
no tienen por qué ser especialistas en la materia en sí misma. Entonces es una charla y que sí va a ser dada una semana o 10 días antes de la exposición. Perfecto, gracias. De nada. Vamos entonces a seguir con el segundo punto. Que ya nos metemos ahora al tema de, o sea, metemos las manos en la masa, digamos. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para crear argumentos? Porque hay una diferencia sustancial entre, yo les dije al principio, entre crear un texto argumentativo y, y preparar un debate. Pero también hay una diferencia sustancial entre preparar, por ejemplo, un escrito o una disertación, o sea, un tema, que preparar una moción, o sea, una postura. Mientras que cuando preparamos un tema, por ejemplo, yo tengo que hablar sobre el uso de los celulares en niños menores de 10 años. Yo, perdón que sí sigo con el mismo tema, el mismo ejemplo que había planteado. Bueno, entonces, ¿qué hago? Si yo voy a hablar sobre el uso de los celulares en los niños menores de 10 años, bueno, buscaré datos, buscaré información para explicar a las personas. O sea, busco información, busco datos y los organizo. Pero cuando yo preparo un debate, también un texto argumentativo, pero un debate, yo no busco datos, yo lo que busco son argumentos. O sea, la búsqueda, la investigación va enfocada hacia los argumentos. Por supuesto que los datos son fundamentales, pero nuestra cabeza no va enfocada a hacer una exposición de, no sé, una puesta a punto de qué se ha dicho sobre los celulares y los niños. No, los datos van a estar, por supuesto, pero siempre relacionados con lo que verdaderamente nos interesa, que es encontrar argumentos. O sea, ¿por qué es bueno que los niños tengan celulares o por qué no es bueno que los niños tengan celulares? Y ahí pueden aparecer datos académicos, estadísticas, razonamientos, todo lo que ustedes quieran, pero el enfoque siempre es en la búsqueda de argumentos. Bueno, vamos entonces, en ese marco, las estrategias para la creación de argumentos. Y aquí una aclaración preliminar, porque antes de ver una serie de estrategias, la principal fuente para la creación de argumentos es la investigación de los temas. No obstante ello, se mencionará algunas estrategias creativas que permiten guiar esa investigación y retroalimentarse con ella. Cuando hablamos de investigación, hablamos por supuesto de búsqueda de información, pero también hablamos de razonamientos. A veces los argumentos no surgen solamente de citar a un autor o de una estadística, sino que surgen de argumentos propios, de razonamientos. La investigación bibliográfica o documental y los razonamientos propios son las dos grandes fuentes en las que nosotros incorporamos nuestra investigación. O sea, lo empírico y lo racional, para decirlo más filosóficamente, ¿no? Lo que tiene que ver más con el trabajo, con la búsqueda de campo y bibliográfica, y también lo que tiene que ver con la razón. Bueno, pero no me voy a poner ahí en filosofías profundas, porque la filosofía profunda acá se expresa en la práctica, digamos, que es donde se ve esto. Bueno, dos ejemplos de emociones a tener en cuenta para ir viendo las estrategias. Imagínense que, por ejemplo, un ejemplo por explicar, esta casa cree que el fútbol es un deporte violento, ¿no? Una emoción de hecho. Bueno, si acá hay una emoción en la que por lo menos habrá dos posiciones, o sea, o el fútbol es un deporte violento o no lo es. Y aquí otro ejemplo, esta casa prohibiría el consumo recreativo de marihuana, o sea, una emoción política, o sea, hay tipos de emociones. Política, por supuesto, no quiere decir político partidario, por favor, porque no significa eso, ¿no? Significa que son emociones que simulan una medida, que podría tomarse una medida, digamos, sobre alguna ley, sobre alguna cuestión, pero por supuesto que es política en ese sentido, en el formato técnico de la moción. Bueno, vamos a poner esos ejemplos para que ustedes se den cuenta. En este caso, por ejemplo, esta casa prohibiría el consumo recreativo de marihuana, habrán dos posiciones. Una que prohíbe y otra que no la prohibiría, ¿entienden? O sea, esas son las dos posiciones. Bueno,
La primera estrategia para crear argumentos es la más libre, digamos, que uno podría tener, es la lluvia de ideas. O sea, decís, vos o con el grupo o en subgrupos o lo que, como ustedes pueden organizarlo en el aula o para ustedes mismos o con compañeros. Bueno, ¿qué haces? Lluvia de ideas y bueno, el fútbol es un deporte violento. Pensemos ideas, por ejemplo, de por qué sería un deporte violento el fútbol. Y así como en este caso, también se puede pensar ideas para la posición contraria. O sea, la lluvia de ideas quiere decir, tire usted lo que se le ocurra. Y muy importante en la lluvia de ideas, sin restricción. Aunque sea un divague, digamos, una bobada, igual anotalo. Aunque sea algo que decís, no, pero esto no lo voy a poner, ponelo. Porque no limitar la creatividad. ¿Por qué? Porque la lluvia de ideas, luego de que tiramos todas las ideas que se nos ocurran, después, naturalmente, descartamos aquellas que son un bolazo, digamos, un divague, o que son inadecuadas en el sentido que no prueban el punto, o que a veces, ¿saben qué? Tiramos ideas que son parecidas y entonces las unimos y hacemos un argumento con varios argumentos que se nos ocurrió. Siempre es importante trabajar, más allá de que a ustedes les toque proposición o oposición, siempre trabajen los dos lados del debate, por varios motivos. Primero, porque van a ver que les va a servir porque ustedes tienen que saber cuáles son los mejores argumentos del otro equipo. Pero además también por un trabajo en el aula, porque cuando cuando el grupo decida quiénes van a ser los 5 compañeros que van a ir al debate, también para prepararse, digamos, para estar preparados para el debate en sí mismo, está bueno armar digamos, debates en el que algunos otros compañeros hagan de contrapunto, o sea, de la otra parte del debate. Por eso, no importa qué les haya tocado en sí mismo, lo bueno de esto es que siempre tenés que preparar las dos posiciones. Con énfasis, por supuesto, más una que otra, pero siempre. Lo importante es, ahora esto de la lluvia de ideas, es que como pensar argumentos sin filtro. Y después el filtro viene en la selección de esos argumentos. Esa es una estrategia, ¿está? La segunda son definiciones estipulativas. Cuando hablamos de argumentación, también las definiciones se argumentan. Y las definiciones no solamente son las que aparecen en el diccionario. Por ejemplo, vamos al ejemplo el deporte perdón, el fútbol es un deporte violento. Bueno, entonces, ¿qué haces ahí? Imagínense que ustedes son en la casa de proposición, o sea que tienen que defender que el fútbol es un deporte violento. Parte de la argumentación, ¿sí?, es defender violencia en el contexto del fútbol. Pero claro, no van a ir a buscar violencia en un diccionario como de la Real Academia Española y con eso ya está. No, también pueden ustedes plantear definiciones estipulativas. ¿Qué quiere decir esto? Que se definen en el ámbito del debate. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, nosotros creemos que el fútbol es un deporte violento. Y vamos a entender violencia no solamente como violencia física, sino también como violencia simbólica o cultural, en fin. Pero ustedes plantean esa definición. Por supuesto que el otro equipo puede impugnarles esa definición, porque está flechada o es inadecuada, pero se puede plantear una definición estipulativa porque muchas veces es necesario plantearlo. Por ejemplo, en este caso de violencia, ustedes pueden definir qué tipo de violencia, a qué tipo de violencia se están refiriendo en el ámbito del debate y sobre qué van a debatir. ¿Tá? Esa es una posición esa es una herramienta muy importante porque al establecer las definiciones estipulativas también después como que guían el debate hacia determinados lugares y evitan que se confunda con otros. O sea, vamos a ser claros, es importantísimo y es una herramienta fundamental tener claros los conceptos básicos, digamos.
a veces son tan básicos que no hay que definirlos. O a veces, por ejemplo, bueno, no quiero poner ejemplos del debate en sí mismo, pero por ejemplo, pero sí voy a decir algo porque surgió la pregunta, por ejemplo, dice el lenguaje inclusivo o la agricultura orgánica. Bueno, puede haber una definición o no, o la definición puede ser parte del debate. ¿Tá? Y no me voy a meter en los temas del debate en sí mismo, simplemente los mencioné para que ustedes vean que puede ser interesante eso. Pero no estoy, no quiero guiar en absoluto, simplemente decirle cada uno de los temas, ya sea lo del voto obligatorio, la agricultura o el lenguaje inclusivo, tienen términos clave. Si ustedes consideran que es necesario aclarar la definición de alguno de esos términos, pues bien, entra también la definición misma en el debate. Claro, la idea no es que un debate se quede anclado en las definiciones, ¿no? Será muy aburrido definir simplemente eso, pero ténganlo en cuenta que es una herramienta más, a eso es lo que les quiero decir. Es una herramienta que ustedes pueden utilizar, las definiciones también. Sí, Susana. No sé si levantaste la mano, Susana, o sí. Sí, estaba buscando para poder desactivar el silencio. Me quedó una duda, entonces, si nosotros no nos ponemos de acuerdo con la definición que tenemos de determinado tema, ¿el debate no puede avanzar? El debate puede quedar, digamos, a ver, en el peor de los casos podría no avanzar, pero no sería en el peor de los casos, porque sería un debate sobre los términos, ¿entienden? En general, los debates no quedan anclados en los términos. ¿Tá? Yo acá le estoy poniendo foco a las definiciones estipulativas para poner foco que esto es también parte del debate, ¿tá? Que se puede discutir las definiciones. Pero en general no sucede que el debate queda estancado en la definición, porque empiezan a surgir otros elementos. ¿Tá? Yo te digo cómo funciona. ¿Podría pasar que quede un debate en la definición? Sí, podría ser. ¿Sería un estancamiento? No necesariamente. Pero en general no sucede. Y lo bueno es que surjan otras cosas además de la definición, ¿no? Pero tengan en cuenta que la definición también es como, por ejemplo, a ver, imagínense que estamos discutiendo sobre si el fútbol es un deporte violento o no. Y yo defino violencia, ¿no? Para defender que no es violento, y digo que violencia es matar gente. Bueno, es muy no parecería muy adecuado decir que el fútbol no es un deporte violento porque no se mata, tomando solamente violencia como crímenes de matar gente, asesinatos, homicidios, ¿entienden? Entonces, claro, si vos planteas una cosa así, tan restringida, es posible que el otro equipo te diga, no, a ver, hay otros modos de violencia, definirlo de ese modo no es adecuado. Pero ¿qué pasa? Cuando el otro equipo te retruque la definición, va a decir, y en ese entendido, los argumentos que prueban que no es violento es entonces va a avanzar el debate. Si bien puede estar en paralelo también jugando la definición. O sea, no es muy probable que quede estancado ahí. ¿Tá? No sé si respondí tu pregunta, Susana. Sí, ahora sí, gracias. Bien. Bien. Bárbaro. Veo que ahí Juliana también compartió el link, el formulario. Muchas gracias, Juliana, por compartirlo nuevamente. También lo vamos a seguir compartiendo a lo largo de la exposición y al final también para las personas que aún no se han anotado, que les quede registrado. La tercera herramienta son los encuadres. Hay una palabra en inglés que es el framing, pero bueno, también se puede decir encuadres en español, que es lo siguiente. Vamos a ver, para que ustedes entiendan cómo se aplica esto. Les voy a poner una analogía cinematográfica. Imagínense que ustedes pueden ver, por ejemplo, este tema de la violencia en el fútbol. Vamos a seguir con el mismo tema. Imagínense que ustedes tienen una cámara, ¿tá? Y entonces, ¿qué hacen? Pueden enfocar en un estadio, pongámosle, lo pueden enfocar
de arriba, tipo drone, ¿no? Una cámara aérea, o pueden enfocarlo tipo haciendo un zoom terrible y entonces van enfocan la cara de un hincha, digamos, de una persona ahí con unas banderas, ¿sí? Pero enfocan esa cara, o se van así como súper, hacen un alejamiento absoluto y se ve el estadio, digamos, en medio de la ciudad, ¿no? Bueno, cada uno de esos alejamientos o acercamientos es un enfoque, ¿no? Por eso, o es un encuadre, digamos. El estadio o lo que está sucediendo eh, tiene mayor encuadre, o sea, está dentro de la foto o de la imagen, ocupando un espacio dependiendo de cuán cerca o cuán lejos esté el zoom, en esta analogía, ¿no? Bueno, imagínense entonces que nosotros los temas también podemos hacer estos encuadres, estos zooms, digamos, o también para seguir con la analogía de la filmación, imagínense que estamos filmando hinchas, digamos, pero yo puedo poner la cámara poniendo a una persona de una de las tribunas u otra, o sea, puedo ir moviendo la cámara, ¿entienden? Lo que se va a ir viendo en esta filmación del partido es diferente. Bueno, lo mismo sucede con el debate, ¿saben? Cuando enfocamos un tema, planteamos un tema, podemos hacer distintos encuadres. Y a nosotros eso nos sirve para crear argumentos. ¿Por qué? Imagínense que ustedes dicen, bueno, vamos a decir, a defender que el fútbol es un deporte violento. Entonces, podemos hacer como un zoom y decir, bueno, vamos a ver violencia, pero desde el punto de vista de lo que sucede en la cancha. Entonces, todo lo que puede suceder en la cancha, todo lo que puede, no sé, que se pegan los jugadores, que la gente, no sé, que tiran, no sé, botellas, que, no sé, las barras bravas, en fin. Pero uno puede decir, no, bueno, ahí hay toda una serie de argumentos para decir que el fútbol es un deporte violento. Pero si alejan la cámara, decir, bueno, en realidad vamos a pensar el deporte, o sea, el fútbol dentro del marco de los deportes en general. ¿Es más violento que, no sé, el esgrima o que el básquetbol? ¿Entienden? Ya no están en lo que sucede en la cancha, están en el encuadre de los deportes en general. O pueden alejar más la cámara y decir, bueno, antropológicamente, como manifestación cultural del ser humano, ¿cómo ocupa el fútbol con relación a otras manifestaciones humanas? ¿Entienden por dónde va la cuestión? O sea, ustedes pueden ir buscando argumentos que estén en la chiquita de lo que sucede en un estadio o lo que sucede en, no sé, el fútbol uruguayo en general, o el deporte uruguayo, el deporte mundial, o el ser humano como su violencia natural. O sea, son enfoques en los que ustedes, en cada enfoque diferente, van a encontrar argumentos distintos, ya sea para una u otra posición. Pero eso es una herramienta para crear argumentos. Después investigarán. Esto es como la primera acercamiento. Ustedes después investigarán, dirán, bueno, vamos a buscar bibliografía, a ver no sé, qué dicen quienes investigan el deporte, o los antropólogos, o los jugadores de fútbol, los hinchas, no sé, ahí buscarán. Pero esta es una de las herramientas. No sé si Claudia tenía una pregunta o que le quedó la manito ahí levantada. Sí, quería saber, a ver si comprendí bien esta parte, si esto del alejamiento o acercamiento del argumento va de la mano de cuánta fortaleza le encontremos nosotros al argumento o cuánta oposición podemos encontrar en los argumentos. En ese sentido es que nosotros nos tenemos que enfocar a aclarar o ser más puntuales o de repente ser de orden más general. ¿Es por ahí? Mira, cuando hablamos de encuadres, lo que hablamos es ahora de crear argumentos. Como diciendo, vos te planteas de cero, bueno, ¿qué argumentos habría? Todavía no estás planteando si son fuertes o no. Eso te lo vas a plantear después. Ahora estamos en creación de argumentos. Pero en lugar de hacer lluvia de ideas, que yo tiro cualquier cosa que se me ocurre, digo, no, ahora voy a guiar mi creatividad. Voy a poner el foco, por ejemplo, en lo que sucede dentro de un estadio. Voy a poner el foco en lo que sucede en el deporte en general. Pero es como un modo, es como que la lluvia de ideas es tire lo que sea.
Y todas las que vienen después es como que, bueno, está bien, siga creando, pero como que guía tu mente de algún modo para que la creación también sea más rica, porque cuando vos te enfocás, por ejemplo, decís, bueno, solamente voy a pensar en argumentos que estén adentro de un estadio, la violencia en el fútbol dentro de un estadio, entonces enfocás tu mente ahí y no salís con cosas antropológicas o lo que sucede en otros deportes, porque te lo puedes plantear después, cuando cambias el foco, decir, bueno, ahora voy a comparar el fútbol, no sé, o pensar en el fútbol en otros países, en Europa, por ejemplo. Bueno, Europa no es un país, aclaro. En otros países, por ejemplo, países de Europa, ¿no? Y entonces cambias, es como que guías tu creatividad hacia puntos en concreto. De eso estamos hablando. ¿Tá? Todavía lo de las objeciones, de las fortalezas, todavía no dijimos nada. Perfecto. Bueno, a ver, sigamos. Otro modo para crear argumentos, bueno, es plantearse lo siguiente, es decir, bueno, vamos a enfocar la mente en esto, en tipos de evidencia que podrían apoyar o refutar la posición. Por ejemplo, un ejercicio imaginativo. Les voy a decir qué es esto. Acá vos decís, bueno, imaginemos el otro tema que habíamos puesto como referencia, ¿no? El de la marihuana. Esta casa prohibiría el uso recreativo de la marihuana. Y esta técnica no es enfocar, sino que es decir, bueno, antes de investigar cualquier cosa, decir, ¿dónde yo podría encontrar información sobre la prohibición o la conveniencia o no de la prohibición del uso recreativo de drogas? Bueno, y me van a decir una respuesta que, bueno, en Google, bueno, bueno, pero eso es como muy genérico, ¿no? Pero ir pensando o guiando la mente en lugares donde podría haber información. Por ejemplo, qué sé yo, centros canábicos, la Junta Nacional de Drogas, proyectos de ley del Uruguay, que en nuestro país hay una experiencia sobre la aprobación del uso recreativo de la marihuana, experiencias, no sé, la Organización Mundial de la Salud, o sea, listar también hacer como enfocar la mente, esta vez no en crear un argumento, sino decir dónde yo podría encontrar información. Entonces, ¿qué pasa? Después, cuando vos enfocás tu mente ahí, lo que después de ese trabajo, que obviamente, digo, puede ser de una persona, puede ser colaborativo, ¿no? Obviamente, porque si es colaborativo, surgen muchas más cosas. Bueno, tenés un listado de, bueno, ya no estoy tan perdido, ¿no? Ya ahora, bueno, voy a buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud, voy a buscar el antecedente del proyecto de ley del Uruguay, voy a buscar en la Junta Nacional de Drogas, voy a buscar en tal lado, en el Ministerio de Salud Pública, no sé. ¿Entienden? O sea, tienen ustedes, enfocan la mente, ¿y qué pasa? Al enfocar la mente ahí, van a ir llegando información que les va a dar mucho más sustento para crear nuevos argumentos. Porque muchas veces los argumentos surgen de la información que ustedes buscan, ¿no? Porque a uno se le puede ocurrir algo si lluvia de ideas sola, pero naturalmente cuanto más información uno tenga, la creatividad se potencia, ¿no? Si uno está enfocado en eso, ¿no? En crear, en no dejarse aplastar, porque a veces informarse demasiado a veces puede aplastar la creatividad, pero estamos enfocados a crear argumentos, ¿no? Bueno. Como quinto fuente de creación de argumentos, está principios o valores que se relacionan o fortalecen, perdón, que se relacionan o fortalecen la posición o disvalores que la debilitan. Por ejemplo, si estamos hablando de este caso de la prohibición, esta casa prohibiría el uso recreativo de la marihuana. En lugar de enfocar argumentos o en lugar de buscar fuentes, acá la idea es decir, ¿qué valores o principios están en juego? Por ejemplo, si decís, con este tema de la marihuana, por ejemplo, dos valores que están en juego, por ejemplo, es la libertad, es uno, y la salud es otro. Hay más, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Cuando vos pensás y decís,
bueno, estos dos elementos, estos dos valores o principios están en juego, entonces ahí vos guías tu mente y decís, bueno, ¿qué argumentos digamos, se puede encontrar tanto para una u otra posición que tienen como un sustento la libertad, por ejemplo? Imagínense que estamos en contra de prohibir el uso recreativo de la marihuana. Pues bien, uno de los principios puede ser la libertad de elegir, la libertad de consumir, la libertad de hacer con tu cuerpo lo que sea, o, no sé. Pero ya cuando enfocas tu mente al principio de libertad, se te van a ocurrir un montón de cosas, porque hay muchas libertades, no solamente libertad de fumarse algo que vos querés fumarte, sino libertad, de, no sé, con respecto a imposiciones sociales, o a prejuicios, o al Estado, ¿entienden? O sea, pero porque vos guiaste tu mente que gire en torno a ese principio. O, por ejemplo, si es la salud. Decís, bueno, puede haber argumentos tanto a favor o en contra de la prohibición del uso recreativo de la marihuana basados en la salud. O porque no hay pruebas suficientes de que sea malo, o porque sí la hay, o porque la salud desde el punto de vista pulmonar, desde el punto de vista neurológico. O sea, pero ya guiaste tu mente a decir, me voy a sentar a pensar este tema desde la salud. ¿Entienden? O sea, desde la libertad salen un montón de argumentos, desde la salud salen otros montón de argumentos. Y es otra técnica para poder crear argumentos, que después lo van a poder profundizar cuando busquen en la página tal, en el organismo tal, en fin. Pero guiaste tu mente hacia la creación de argumentos en función de esos valores o esos principios. Hay una sexta fuente para crear argumentos, que son las consecuencias positivas o negativas asociadas a la posición. Estas se cumplen más para lo que son mociones políticas o mociones valorativas, no tanto para los de hechos, pero no los quiero mezclar con esto, porque es bien fácil de entender esto. Volvamos a la moción que dice, esta casa prohibiría el uso recreativo de la marihuana. A ver ahí que hay una persona. Ahí está. Volvemos al ejemplo de la marihuana. Bueno, acá enfocás tu mente para crear argumentos, no en principios, sino en consecuencias. Bueno, si se prohibiera el uso recreativo de la marihuana, ¿qué cosas positivas pasarían? ¿Y qué cosas negativas pasarían? Y si no se prohibiera, ¿qué cosas positivas podrían pasar o seguir pasando, en mi caso? ¿Y qué cosas negativas podrían pasar o seguir pasando? ¿Entiendes? O sea, la mente ahora se enfoca en las consecuencias. Y entonces te van a salir un montón de argumentos que tienen que ver con consecuencias que se derivan de defender una posición u otra. A veces, por ejemplo, un argumento que tiene que ver con las consecuencias puede involucrar un principio, un valor. Por ejemplo, imagínense que dices, bueno, si no se prohíbe el uso recreativo de marihuana, eso va a ser muy malo desde el punto de vista neurológico para los adolescentes. Bueno, está la salud involucrada. Puede salir el mismo argumento también, pero ¿qué pasa? Pero tu mente está enfocada en pensar consecuencias, no pensar en principios. ¿Entienden? O sea, pueden salir los mismos argumentos, pero desde otros carriles. Bueno, otro elemento para poder pensar argumentos es pensar los puntos de vista de distintos actores involucrados. Volvamos al ejemplo del fútbol, ¿no? Esta casa cree que el fútbol es un deporte violento. Bueno, puedes enfocar tu mente a partir de esta pregunta. ¿Violento para quién? Entonces vamos a pensar argumentos violentos para los hinchas, violento para los propios jugadores, violento para la sociedad, violento para los niños que van al estadio o que comienzan a practicar fútbol y que van al campito y el baby fútbol y todo ese mundo. Bueno, ¿para quién? ¿No? Para los niños, para los hinchas, para los jugadores,
para no sé, o no para quién, digamos, desde el punto de vista de quién, ¿no? Desde los jugadores, de los periodistas, desde los hinchas. Entonces vos te parás desde una posición. ¿Qué sería violento para un hincha? ¿Qué sería violento para un niño? ¿Qué sería violento para un periodista, para un jugador? ¿Entiendes? O sea, te puedes parar ahí y enfocás. Y entonces, o sea, yo quiero aclarar que todo esto no tienen por qué hacerlos todos juntos, son distintas posibilidades, ¿no? Ustedes eligen, hay temas que se prestan más para una que para otra, pero son todas herramientas. Y la última que les quiero comentar es los puntos de vista desde distintas áreas o disciplinas involucradas. Por ejemplo, si volviendo al tema del fútbol. Bueno, vos podés pensar desde el punto de vista de el fútbol en sí mismo como deporte, o desde el punto de vista antropológico, o desde el punto de vista de la sociología del deporte, o desde el punto de vista de la biología, no sé, viéndonos como animales, ¿no? Desde lo más biológico, más instintivo. O sea que te van a salir argumentos que prueban que el deporte, en el caso del fútbol, es violento o no, pero lo puedes abordar de distintas disciplinas diferentes y te salen otros argumentos u otras referencias bibliográficas. ¿Me entienden? O sea, cada una de estas vías es como que decir, bueno, me voy a sentar, antes de decir si puedo rebatir o no, me voy a sentar a pensar, pero a pensar no en modo examen, en plan, voy a preparar el tema de la violencia en el fútbol. No, en modo argumentos, en modo voy a buscar argumentos y en función de los argumentos también buscar información. O a veces en función de la información que voy encontrando se me ocurren otros argumentos. Pero estas técnicas permiten enfocar la mente van a ver que se puede ocurrir muchísimas cosas. Después, claro, van a ver que se van repitiendo o que algún argumento se fortalece, porque, por ejemplo, puede tener principios y valores involucrados, puede tener consecuencias involucradas, puede tener algunas disciplinas involucradas también, actores involucrados. Después, cuando tienen toda la información y ven que, por ejemplo, un argumento se sostiene de muchos lados, es como lo ven todo ahí, pero porque hicieron primero el trabajo de búsqueda, de creación de argumentos. Esto es muy importante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre estas cuestiones o quedó todo clarísimo. Ahí va. Bueno, ahí me hacen Mauricio y Susana. Porque no veo todas las cuadraditos en realidad, pero ahí está. Ahí Claudia también. Bien. Bueno, vamos entonces al tercer punto, que son operaciones con argumentos. Una cosa, por favor. ¿No podrías ir a la imagen anterior? Así le puedo sacar captura que no le puedo sacar. Vale, gracias. Sí. Bien. Ahí, para que le hagan la captura. Igual nosotros, vamos a compartir. Gracias. Ahí está. Nosotros podemos compartir perfectamente esta diapositiva, esto va a estar disponible. Pero sí, si quieren hacer captura, por supuesto. Bien, vamos a decir. Buen día. Esperá, te silencié. Perdón. A ver ahí, Alejandra. Sí, Alejandra de la Escuela Agraria de Minas. Yo te silencié porque pensé que se había desactivado el teléfono. Pero sí, haceme una pregunta. Mi pregunta era la siguiente, justamente con la del compañero. Si después se pueden compartir las diapositivas, porque nosotros compartimos también la primera instancia el sábado pasado con todo el grupo, están conectados ahora los alumnos también, posibles, ¿sí? Como oradores, pero nos gustaría también después poder compartir las diapositivas con todo el grupo. Sí, por supuesto, esto lo compartimos el lunes, lo compartimos con todos los docentes. Bárbaro, gracias. Lo pueden compartir con quien ustedes deseen, por supuesto. Bien, vamos entonces al tercer punto, ¿no? Una vez visto el formato de debate, vimos cómo crear argumentos, o sea, modos
enfocar la investigación y desde el punto de vista creativo. Bueno, entonces vamos ahora con operaciones con argumentos. Y uno dice, ¿y esto qué es? Porque operaciones en general parece como más algo, no sé, matemático, ¿no? A mí me da, si me abstraigo de lo que es, pienso que va por ahí, ¿no? Más como una cosa matemática, más, qué sé yo. En realidad, operaciones con argumentos, para no sacarle todo el misterio, es simplemente qué es lo que yo puedo hacer con los argumentos. ¿Qué es lo que puedo hacer en la práctica? Porque está bien, yo investigo, hago todo esto, busco, todo bien. ¿Pero qué hago con esto? Y voy a decir, bueno, sí, debatí, yo qué sé. Bueno, pero vamos a ver, vamos a bajar más a tierra esto. A ver, ¿qué es lo que quiere decir hacer cosas con argumentos? Bueno, para esto vamos a enfocarnos en el debate. No es lo mismo, o sea, vamos, como yo les dije varias veces, siempre cuando preparen un debate, no importa la posición que les haya tocado, si les tocó defender la proposición u oposición, siempre preparen las dos posiciones. Siempre preparen las dos posiciones porque necesitan saber cuáles son sus mejores argumentos, pero también necesitan saber cuáles son los mejores argumentos de quienes piensan lo contrario, o sea, de quienes están en la posición contraria. Y esto, aunque ustedes, si lo ven desde el punto de vista incluso práctico, es porque les conviene, porque ustedes van a tener que objetar también lo que dicen las otras personas. Por eso refutar lo que dicen el otro equipo. Bueno, a ver, entonces vamos a empezar enfocando esto primero desde los argumentos de nuestro lado del debate. Quiere decir, por ejemplo, si te tocó proposición, por ejemplo, en el caso, el fútbol es un deporte violento. Bueno, me tocó proposición. Mi lado es proposición y el otro lado del debate es oposición. Por otra parte, si en la misma moción te tocó ser oposición, bueno, ese es tu lado del debate, lo que te tocó. Y en este caso, proposición es el otro lado del debate. Entonces vamos a ver cómo trabajar con argumentos de nuestro lado del debate, de la posición que nos tocó. Bueno, argumentos de nuestro lado del debate. En relación a un argumento podemos realizar al menos 3 operaciones, que son introducir un argumento, fundamentarlo y fortalecerlo. Introducir, fundamentar y fortalecer. Bueno, vamos a el primero de ellos. Introducir un nuevo argumento. ¿Qué quiere decir esto? Es proponer una nueva razón para sostener el punto de vista. Vieron que, por ejemplo, el primer orador de cualquiera de las dos posiciones introduce dos argumentos. Bueno, esa es la operación. Pero voy a decir, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Bueno, es una operación, ¿saben por qué? Porque si ustedes crearon argumentos con las técnicas que vimos, u otras, en fin, hay una primera decisión consiste en la siguiente: ¿cuáles voy a usar en el debate? Porque, pongámosle, para defender que el fútbol es un deporte violento, podés tener 10 argumentos, pero ¿cuáles vas a introducir? No, ahí hay una primera decisión, porque no puedes introducir 10, porque si querés introducir los 10, ¿sabes lo que te va a pasar? Que no te va a dar el tiempo para poder fundamentar eso. Entonces al final te va a quedar una especie de matete de cosas. ¿Viste? Pero cuando uno quiere decir mucha cosa, al final es como que te queda todo empachado de decir, ¿por qué no dije menos, con más profundidad? Bueno, si ustedes tienen 10 argumentos, no van a poder decir los 10, porque les va a quedar mal y va a quedar todo un nivel de superficialidad. Se recomienda que sean 3 argumentos, pueden ser 4, pueden ser 2, pueden ser 5, pero no mucho más. Entonces la primera opción es introducir, la decisión de introducir o no un argumento en nuestra propia exposición. Entre los múltiples argumentos que es posible desarrollar en la etapa creativa, que acabo de decir, introducir un argumento a la defensa de nuestro lado insume una decisión. No todo argumento merece ser introducido.
Y en esta etapa nosotros tenemos que tener en cuenta que introducir argumentos no es sinónimo de introducir buenos argumentos. Acá va a venir la parte de la... Ahora sí, lo que decía Susana, ¿no? Ahora sí vamos a pensar en la solidez del argumento, todo eso. Ahora viene en esta parte, pensar en esas cosas. Es necesario fundamentar y fortalecer cada argumento. O sea, un argumento es buen argumento cuando está bien fundamentado y bien fortalecido, que ahora vamos a ver qué significa eso. ¿Tá? Hay una cosa que incluso, desde el punto de vista más psicológico, o sea, la impresión que causa, es que si nosotros ponemos algún argumento débil o argumentos que, pongamos que sea un argumento débil, bastante flojo, nos puede hacer debilitar toda la posición. ¿Por qué? Porque aunque los demás sean buenos, no se olviden que hay un equipo que nos va a refutar, entonces se va a aprender al peor argumento también, ¿no? Si le damos un argumento que es flojo, también le estamos dando como material para que critique sobre eso. Y además, por un efecto psicológico que les decía, que muchas veces si nosotros ponemos un argumento malo, podría darle la apariencia de que toda la exposición es mala. No, no es una regla matemática, ¿tá? Porque depende cómo se haga, en fin. Pero si tenés un argumento flojo, no lo pongas. O fortalecelo, busca más información. Si tenés un argumento flojo, busca más información, más fortalecimiento, más fundamentación. ¿Tá? Que ahora vamos a ver qué es eso. ¿Tá? Pero la primera decisión, la primera operación es, ¿introduzco el argumento o no lo introduzco? Esa es la primera. La segunda es la fundamentación. ¿Y qué quiere decir fundamentar? Consiste en incorporar razones que hagan que el argumento que hemos introducido sea sólido. Bien, les voy a explicar con un ejemplo. Imagínense que nosotros, volvamos al ejemplo aquel de los celulares, ¿no? Decimos, tenemos que defender que es malo, no es conveniente que los niños menores de 10 años tengan teléfonos celulares. Y la primera razón que nosotros vamos a dar es que los niños pueden acceder a material inapropiado o prohibido, inapropiado para su edad. ¿Tá? Ese es un argumento. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué más? Es como diciendo, ¿por qué me estás diciendo a mí que pueden acceder a material inapropiado? Todo lo que sostenga el argumento que sostiene a nuestro lado del debate es la fundamentación. Les voy a poner una analogía para que se den cuenta. Imagínense que la moción es como la cúpula de una catedral, ¿no? O duomo, así, como la parte de arriba de un edificio. Y los argumentos que nosotros damos son como los grandes ladrillos que están pegados a esa cúpula, ¿no? Imagínense que son 3 grandes bloques que sostienen esa cúpula. La fundamentación son los ladrillos que vendrían abajo. Es como diciendo, la cúpula es, esta casa sostiene que el uso de los celulares en niños menores de 10 años es malo. Eso es a donde yo quiero llegar. Uno de los grandes ladrillos que sostiene eso es que es malo porque pueden acceder a material inapropiado. Pero la fundamentación es los ladrillos que están abajo de ese ladrillo grande, ¿entienden? O sea, ¿por qué pueden acceder a material inapropiado? Bueno, porque se ha probado que en los Estados Unidos una investigación dijo tal cosa, o porque hubo un caso muy importante en Uruguay de que niños accedieron a materiales, no sé, con contenido sexual, tal cosa, o porque determinadas estadísticas dicen, o sea, todo lo que pruebe la razón, que prueba la moción, es parte del fundamento. Cuanto más ladrillitos, más razones nosotros demos para dar cuenta de ese argumento que elegimos, por ejemplo en este caso, que pueden acceder a contenido inapropiado, más fundamentado está. Como diciendo, le pones más base, más cimientos
que sostienen esa cúpula, ¿entienden? No sé si la metáfora se va quedando clara. Fundamental quiere decir, si vos diste una razón para sostener la moción, lo que te tocó a tu lado del debate, es qué razones das para sostener esa razón, como que seguís profundizando, seguí investigando sobre eso, porque cuanto más puedas decir a favor de que pueden acceder a contenido inapropiado, bueno, más sólido está el argumento. Imaginemos que solamente decimos, bueno, es porque pueden acceder a contenido inapropiado. Punto. Ah, bueno, y quiero más, o sea, quiero que me fundamentes eso que me estás diciendo. Entonces, ahí empieza la investigación de fuentes, de datos, de razonamientos, de casos puntuales, de noticias. ¿Entiendes? Todo eso es parte de la fundamentación. Mayor solidez a la estructura de la argumentación. En el debate, una fundamentación rica le permite al orador que el discurso sea más extenso, o sea, que no simplemente decir porque puede acceder a contenido inapropiado, sino que puede seguir fundamentando eso, o sea, dando más contenidos. Y una gran cantidad de razones no es sinónimo de calidad. Si una razón es débil, será mejor no emplearla, pues podrá dar pie a una objeción. Esto yo ya se los dije, ¿no? Si queda claro lo que es fundamental, entonces, por más que nosotros digamos, tenemos que encontrar 2 o 3 argumentos importantes para defender nuestro lado del debate, la fundamentación es, bueno, dale contenido a cada una de esas 3 razones. Dale más peso para sostenerlo. Sí, Bruna tiene una pregunta. Sí, mi pregunta era, si el equipo del orador al que está hablando, por ejemplo, y se traba dentro de la fundamentación, ¿sus integrantes del equipo pueden intervenir? Muy buena la pregunta. La respuesta es no. Cada orador, por ejemplo, si te tocó, no sé, ser la primera oradora, o pongámosle la segunda oradora de la casa de proposición. Bueno, tenés tus 8 minutos, y vos presentás tu exposición. Si te trancás, no es que te puede rescatar otro, porque el formato es, cada orador tiene su tiempo. Una cosa muy importante, porque está buena la pregunta, una de las formas de evitar que te tranques es la preparación. Si vos tenés preparado los temas o distintas objeciones que te pueden hacer, que ahora lo vamos a hablar, y una batería de argumentos, de datos, previamente ya, por eso preparación, ¿no? O sea, ya preparado, eso te va a dar mucha seguridad para no trancarte. Aunque estés nerviosa, todo el mundo está nervioso cuando le toca hacer una cosa así, pero la clave ahí para no trancarse es la preparación. Y la respuesta a tu pregunta es no, no te puede rescatar otra persona. Pero no suele pasar que la gente se tranque. Hay dos personas que levantaron la mano, a ver si, no sé, no las veo. Veo a Susana, y no sé si hay otra persona más que levantó la mano, que no la estoy viendo. Es Bruna, creo que no bajó la mano. Parece que es Bruna. Decime, Susana. Ahora que Bruna hizo esa pregunta, quería saber, ¿hay alguna actividad previa que se haga para bajar tensiones? ¿Alguna Sí. actividad de relajación, de respiración, alguna técnica que se le enseñe a los chiquilines como previa? Mira, eso es parte también de la preparación que surja en el aula, que surge en la propia preparación en todo el proceso del debate. Como cuestión de relajación en sí misma, no. Lo que sí va a haber, que está bueno también para bajar tensiones, es un simulacro. Una semana antes del torneo, o sea, esta fase del torneo va a ser el 10 de septiembre. Y lo repito porque iba a ser el 24, pero porque como coincidía con el tema de las vacaciones, al final, para que no fuera incómodo yo que sé, capaz que había gente que se iba de viaje, en fin, lo pusimos en el 10. Posiblemente el sábado 3 va a haber... Yo que no la uso la boca. Pero claro, Fede sí lo estaba. claro. Y si le cortaron... Ahí. Posiblemente el 3 de septiembre, si no pasa nada, va a ser el 3 de septiembre, se va a hacer una instancia
simulacro en el que se debate un tema, que no es ninguno de los temas del debate, ¿no? Se pone otro para que lo preparen ahí, y ahí va, es una instancia previa que ya por lo menos no corta esa tensión de que sea la primera vez. Además de otra cosa más, la plataforma Discord, que va a ser la plataforma para utilizar esto, va a estar disponible antes. O sea, más o menos a mediados de agosto le vamos a pedir que ustedes definan quiénes son los 5 compañeros que van a participar en representación de la clase. Entonces, ¿qué pasa? También van a poder hacer prácticas dentro de la plataforma Discord, si tienen ganas, si se juntan con otro equipo, en fin, también pueden hacerlo, que es otro modo de poder tener experiencia, digamos, para el día del torneo. Pero va a haber un simulacro, entonces ahí hay una instancia previa. Y hay otra cosa más. Los nervios van a estar, pero quédense tranquilos, por lo tanto, por lo menos, de que aún con los nervios, muchas veces los nervios son positivos, porque los nervios te dan como una adrenalina que también cumple una función muy buena, porque te despierta también para encontrar argumentos en ese momento, en fin. Es un desafío, pero créanme que es muy lindo, y el año pasado, por suerte, nadie se trancó, también contestándole a Bruna, así que bueno, no es algo que suceda comúnmente. Bien. Estábamos en fundamentar, ¿no? Que les decíamos sostener, digamos, cada uno de los, o complementar o enriquecer cada una de las razones que nosotros damos. Bueno, vamos a la tercera operación. Perdón, me faltó leer una cosita. Se debe cuidar que las razones sean sólidas en sí mismas y que estén organizadas. Un discurso organizado da la impresión de mayor solidez. Por ejemplo, si uno dice, la primera razón por la cual yo creo que los celulares son malos para los niños es que pueden acceder a contenido inapropiado. Y esto por 3 motivos, ¿no? O por lo menos, entonces, ya al decir, y por lo menos por 3 motivos, ya estás organizando el discurso. Y muchas veces la organización en sí misma también da una sensación de mayor solidez. Digo sensación de mayor solidez no porque sea algo, un engaño o algún efecto psicológico espurio, sino porque el organizar un discurso, dar un discurso ordenado, también tiene ese efecto, y por supuesto con contenido, se une el contenido con el efecto, ¿no? O sea, porque si usted tiene mucha información, pero la tiran dispersa, sin ningún orden, es como que la otra persona no entiende nada, entonces es como que no le hubieran dicho nada. El orden es muy importante. Bueno, pero estamos en el tema de la fundamentación. Explorar distintos tipos de razones como forma de fundamentación, ejemplos, autoridades, analogías, razonamiento por absurdo, son modos de tipos de razones, no vamos a profundizar en eso. Y las razones que están relacionadas pueden agruparse por criterios. Bueno, estas son otras recomendaciones que tienen que ver con cómo organizar esa información, esos fundamentos que nosotros encontramos para las razones. No es necesario emplear en el discurso todas las razones que fundamenten el argumento, y podría ser estratégico incluso reservar algunas para que un orador posterior pueda complementar la defensa. Por ejemplo, si nosotros tenemos que decimos que es malo el uso de celulares por el tema de contenido inapropiado, capaz que tenemos 3 fuentes para defender eso, pero el primer orador dice 2, y la tercera fuente se la guarda para que el otro orador la diga, ¿no? No es necesario revelar todo de entrada. Pues bien, vamos a la tercera fuente, operación con argumentos, que es la de fortalecer. Y, perdón, mientras que fundamentar es enriquecer cada una de las razones que nosotros damos, fortalecer tiene que ver con
atajar las posibles objeciones que le pueden hacer a nuestro propio argumento. Es como diciendo, nosotros construimos esa cúpula y todos los ladrillos que sostienen esa cúpula y tenemos esa catedral, ¿no? Como esa construcción. Pero pensemos que a esa construcción le van a dar cascotazos, ¿no? Como que si las objeciones fueran piedras que le tiran a ese muro, a esas paredes, digamos, que sostienen esa cúpula que es lo que nosotros defendemos. Pues bien, fortalecer quiere decir estar preparados y tener algún tipo de respuesta para las posibles objeciones que nos pueden hacer. ¿Tá? Entonces, ¿en qué consiste fortalecer un argumento? Consiste en investigar la mayor cantidad de objeciones que se le pueden hacer. Por ejemplo, si nosotros decimos que esto de los celulares, que son malos porque los niños pueden acceder a contenido inapropiado, bueno, una de las objeciones que se pueden hacer es, pero hay muchas herramientas para limitar el acceso a los niños de determinadas páginas o para que los padres puedan controlar a los niños a qué páginas acceden, a qué información, o con quién chatean, con quién intercambian mensajes, en fin, ¿no? Esa es una posible objeción, por eso es muy bueno ver qué es lo que podrían contestar. Entonces, investigar la mayor cantidad de objeciones que se puede hacer para nuestro argumento. Y para cada objeción detectada, se deberá elaborar una respuesta que conduzca a una de dos cosas. O bien que conteste la objeción, ¿tá? O sea que, yo qué sé, que esas herramientas que tienen los padres para controlar son inefectivas por tal motivo, por tal otro, o bien que hagan ver que la misma, o sea, que esa objeción no es pertinente por algún motivo. O la contestás o mostrás que no es pertinente. Esto lo vamos a profundizar ahora en unos minutos cuando veamos el tema de las preguntas. ¿Tá? Pero siempre son las dos opciones que tenés, esas dos opciones por lo menos. Fortalecer los argumentos protege al orador porque le permite contestar sin necesidad de tener que elaborar una respuesta elocuente de manera improvisada. Por ejemplo, imagínate que no sé, refiriendo a lo que decía Bruna, ¿no? Pongámosle que está una oradora, está hablando y está defendiendo esto de que los niños pueden acceder a contenido inapropiado. Y de repente le hacen un punto punto de información. Y dicen, pero bueno, pero en realidad hay muchas herramientas hoy para que los padres controlen la información o limiten el acceso. ¿Qué opina usted de eso? ¿No? Entonces la oradora, sí, ya pensó en esa objeción antes que se la tiraran y pensó una respuesta, entonces se le va a ocurrir mucho más fácil contestar eso. ¿Se puede prever todas las objeciones? No, obviamente que no se puede tener. Pero, ¿saben qué? Por lo menos o sea, cada debate tampoco no tiene infinitas posibilidades. Algunos son muy complejos y muy amplios, ¿tá? Pero cuanto más puedas preparar esto, ¿qué quiere decir? Te preparás para fortalecer tu argumento ante posibles objeciones o preguntas que van a intentar debilitar lo que estás diciendo. Eso también da mucha seguridad al orador, ¿no? Por lo que dice acá mismo en la diapositiva, fortalecer los argumentos, le voy a dar de vuelta, protege al orador porque le permite contestar sin necesidad de tener que elaborar una respuesta elocuente de manera improvisada, o ya la pensó antes. ¿Y qué pasa si no la pensé antes? Bueno, en ese caso la tendrás que improvisar. Tendrás que decir algo improvisadamente, pero cuanto menos tengas que improvisar, es lo mejor. ¿Tá? Por eso fortalecer el argumento es muy importante. Bueno, esto es lo que tiene que ver con nuestro lado del debate. O sea, estamos pensando de nosotros, lo que a nosotros nos tocó defender. Ahora vamos para el otro lado, argumentos del otro lado del debate. Bueno, ¿qué operaciones podemos nosotros hacer con relación a los argumentos de la otra posición? ¿Entienden? Ahora nos cambiamos de perspectiva. Somos nosotros, pero pensando los argumentos de la otra postura. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer? Conocer, elaborar fundamentación y refutar. Y vamos a ir un poquito más rápido porque en realidad van a ver que tiene mucha relación con lo que acabamos de decir. Conocer. Acá no es introducir, porque fíjense que esto estamos hablando de los argumentos del otro lado del debate.
O sea, los que tendrán que decidir si introducen o no los argumentos serán ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son sus argumentos. Y sobre todo, ¿saben qué? Los más fuertes, los más sólidos que tengan. Entonces, es como hacer un ejercicio, pero como poniéndonos en la cabeza de la otra postura. O sea, consiste en crear todos los argumentos posibles que podrían defender el otro lado del debate. Por ejemplo, todos los argumentos, si nos tocó defender que es malo el uso de celulares para niños menores de 10 años, sería decir, bueno, ¿y qué podrían decir aquellos que deben defender el uso de los celulares? Que no es malo, sino que es bueno. Bueno, podrían decir que es bueno porque acceden a información educativa, porque potencian habilidades tecnológicas, porque generan nuevos, no sé. Ahí habrá un montón de argumentos, porque los debates siempre tienen argumentos de uno y de otro lado, y siempre tienen buenos argumentos de uno y de otro lado. Si son argumentos buenos, si son debates realmente interesantes. Pero lo primero consiste en crear todos los argumentos posibles que podrían defender el otro lado del debate. Se requiere que en esta etapa ponerse en los zapatos del otro lado del debate y encontrar la mayor cantidad de buenos argumentos que podrían sostenerse. Básicamente es un ejercicio análogo, pero con la posición que no nos tocó. Bien, elaborar fundamentación. Por cada argumento, sobre todo los más potentes, consiste en investigar las razones posibles que podrían defender el otro lado del debate. Bueno, en realidad, al investigarte se van a dar cuenta cuáles son los argumentos más fuertes del otro lado del debate. La tarea es similar a la que se desarrolla para los argumentos de nuestro lado del debate. Es una investigación. Pero la idea de esta investigación no es fortalecer ni tampoco introducir, porque estamos hablando de otro equipo, sino poder encontrar refutaciones. O sea, si a mí, yo sé que el otro lado del debate va a decir que los niños, es bueno que tengan celulares, los niños menores de 10 años, porque pueden acceder a contenidos educativos. Bueno, yo puedo encontrar una refutación, decir, bueno, pero está muy bien, pero en la práctica los niños no usan los celulares para fines educativos. Y esto lo prueba tal cosa, tal otra, no sé, el UNICEF sacó el informe tal, no sé, ahí, o sí, o podrán poner un caso, una noticia, o un razonamiento propio, en fin, ¿no? O sea, una vez que vos encontrás los argumentos que podría decir el otro lado, es encontrar las refutaciones posibles. ¿Tá? Las objeciones deben ser sobre la posición razonablemente presentada. Hay algo que hay que evitar, que es una falacia, que se llama la construcción de un hombre de paja o de un espantapájaros. Y eso no les va a servir si caen en eso. La falacia de construcción de un hombre de paja o espantapájaros consiste en pensar una versión caricaturizada de la otra posición y pegarle o encontrar argumentos en contra, pero no a los mejores argumentos, sino una versión muy empobrecida, ¿entienden? O sea, es como diciendo, como si nosotros pusiéramos a los que defienden que los niños tienen que tener celulares como, no sé, como fanáticos de los celulares, de la tecnología. Bueno, en realidad no, porque si vos planteas en algo tan extremo, que es tan fácil pegarle, porque si lo presentás al otro como un fanático de la tecnología, es fácil pegarle, pero estás construyendo un hombre de paja, ¿no? No estás pegando al hombre verdadero, sino a una caricatura que vos mismo creaste. Entonces, la gracia de esto y lo que les va a servir es realmente pensar cuáles son los mejores argumentos de la posición contraria, para poder encontrar cuáles son las mejores formas de refutarlo. O sea, como van viendo, cuando preparen cada uno de los temas, en realidad, no importa lo que tengan que defender el día del debate, siempre van a preparar las dos cosas, y lo bueno es que les va a quedar un panorama bastante amplio de cada uno de los temas, y esa es la idea también, ¿no? Siempre es preparar, y esto
Siempre preparar un asunto polémico requiere saber las distintas posiciones, en este caso las dos, ¿no? Porque este forma de debatir tiene dos posiciones. Bueno, no me voy a seguir reflexionando sobre estas cosas, pero evidentemente hay mucho para pensar sobre eso. Bueno, estas son las operaciones que se pueden hacer con argumentos. Para finalizar estos dos últimos puntos, que no van a ser muy extensos, pero que son muy importantes, tienen que ver con preguntas y supuestos y objeciones. Bueno, preguntar también tiene sus técnicas, no solamente defender, decir cosas, afirmar cosas, sino que preguntar y responder, o sea, pensando en ese juego de pregunta-respuesta, también tiene algunas cosas que necesitamos comprender para tener más riqueza y más recursos a la hora de debatir. Sobre todo cuando nos hagan los puntos de información, que es la parte del debate donde hay preguntas. Y la pregunta, y lo que nos vamos a plantear acá es qué es lo que podemos hacer con las preguntas. ¿Qué podemos hacer cuando recibimos una pregunta o cuando hacemos una pregunta? Pero pongámoslo nosotros que nos hacen una pregunta, ¿no? Te hacen un punto de información. Bueno, ¿qué es lo que vos podés hacer? Vamos a estudiar entonces como la arquitectura de la pregunta, o como las operaciones que podemos hacer cuando nos preguntan algo. Bueno, cuando nosotros nos preguntan algo, ¿qué podemos hacer? Contestar o no contestar la pregunta. Esto no creo que tenga que explicar mucho, porque está claro. Pero también podemos hacer otra cosa, que es aceptar o no aceptar la formulación de la pregunta, o sea, el modo en el que está planteada la pregunta. Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver los 4 casos y ahí se van a dar cuenta de la diferencia entre contestar o no contestar una pregunta y aceptar o no aceptar la formulación de la pregunta. Esto que nosotros vimos acá, esto que yo les planteé, son 2 dimensiones. ¿Está? Entonces si nosotros vemos esas 2 dimensiones y las combinamos, nos van a surgir 4 operaciones, que es lo que yo les quiero contar, que es lo que podemos hacer cuando nos pregunta alguien algo. ¿Contestamos la pregunta, sí o no? ¿Aceptamos la formulación de la pregunta, sí o no? ¿Está? Y ahora vamos a ver los casos y ya se van a dar cuenta de estas cosas. El caso más común es que nosotros aceptamos la formulación de la pregunta y contestamos la pregunta. Les voy a poner un ejemplo, y es la siguiente. Imagínense que ustedes les preguntan, ¿por qué fracasó el proyecto? Esto no es de debate, ¿no? Imagínense una pregunta general, ¿no? ¿Por qué fracasó su proyecto? Ahí empieza esa pregunta. Y entonces recibís esa pregunta y contestás, mirá, fracasó porque no hubo los recursos suficientes para que pudiera ser concluido. Ahí, esto es lo más común, acá no hay ninguna novedad de nada. Te hacen una pregunta y vos la contestás. No cuestionás ni la pregunta ni nada, o sea, simplemente recibís la pregunta y la contestás. Y esta es la primera operación, responder. La segunda operación consiste en aceptar la formulación de la pregunta, pero ignorarla, o sea, no contestarla. Por ejemplo, vamos a poner la misma pregunta, ¿por qué fracasó el proyecto? Y entonces no contestás. O no, en este momento no es posible contestar esa pregunta, falta información, en fin. O sea, la segunda cosa que podemos hacer en la vida es no contestar. En el caso del debate, lo que podríamos hacer, o sea, una vez que nos formulan la pregunta, la tenemos que contestar. Lo que podemos hacer es no aceptar el punto de información, o sea, no aceptar que el otro haga la pregunta. No podemos ignorarla una vez que la hicieron.
Pero lo más similar a eso es no aceptar el punto de información. O sea, cuando pide un punto de información el otro equipo, no lo aceptamos y ya está. ¿Está? Entonces, en estas dos casos aceptamos la formulación de la pregunta. Ahora vamos al tercer caso, que es cuando ni se contesta la pregunta, ni se acepta la formulación de la pregunta. En general, acá se contesta con una repregunta. Por ejemplo, imaginemos, ¿por qué fracasó el proyecto? La misma pregunta. Y la respuesta podría ser, ¿y qué le hace suponer a usted que el proyecto fracasó? Ya al repreguntar, estamos cuestionando la pregunta, estamos cuestionando que sea un fracaso el proyecto. Es como diciendo, esa pregunta que vos me estás haciendo, está mal la propia pregunta. Yo no voy a contestarte porque no corresponde esa pregunta. O sea, ¿entienden? Lo que no estamos aceptando es la formulación de la pregunta. Les voy a poner otro ejemplo que puede ser ridículo, ¿no? Imagínense que yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Bueno, si me respondiera me decís, no sé, María. Si ignorás, no sé, te darás vuelta a la cara y no me dirás nada. Pero en el caso de impugnaciones, ¿qué le hace suponer a usted que tenga un nombre, no? ¿Por qué debería tener un nombre? O sea, es ridículo porque evidentemente no, impugnar eso no tiene mucho sentido, pero siempre lo podemos hacer. Siempre lo podemos hacer. Porque, ¿saben por qué? Porque cada pregunta siempre tiene una afirmación dentro. Si ustedes les preguntan en un debate, ¿por qué considera que los niños están capacitados para tener celulares? No, perdón, ¿por qué están capacitados para manejar tecnologías complejas? Y uno podría decir, ¿y quién está hablando de tecnologías complejas? Estamos hablando de celulares que tienen partes que no son tan complejas. ¿Entienden? O sea, uno puede no aceptar la pregunta tal como viene, y en este caso de que no contesta, simplemente se aguanta ahí, cuestiona la pregunta y no dice nada, sería impugnar. ¿tá? Y la última opción es reformular. O sea, cuestionás la pregunta, la resignificás y contestás la versión reformulada. Como esto que yo acabo de hacer, ¿no? Te preguntan, ¿por qué usted defiende que los niños accedan a tecnologías complejas? Y entonces la pregunta podría ser, bueno, pero ¿quién le dijo a usted que esto son necesariamente tecnologías complejas? Porque dentro de lo que son los celulares hay partes complejas para un niño de 10 años y hay partes que puede acceder perfectamente con su nivel cognitivo. Ahora, estas partes cognitivas, bla, bla, bla. Entonces vos ya contestás, pero retocaste la pregunta, se la desacomodaste un poquito en el sentido de la reencuadraste y contestás la versión, perdón, reencuadraste no, la reformulaste y contestás la versión reformulada. Entonces, claro, después la otra persona podrá decir, bueno, no estoy de acuerdo con esa reformulación, ¿no? Siempre está el derecho. Esto es un juego de ping-pong, ¿no? En el caso del punto de información, ahí no puede responder, pero puede responder después el otro orador cuando le toque hablar. Pero lo que me gustaría dejar sentado es que siempre cuando nosotros nos preguntan, siempre vamos a hacer estas 4 cosas, ¿no? Responder, ignorar, impugnar y reformular. No es necesario siempre decir contesto o no contesto. Puedo también intervenir la pregunta. Porque a veces la pregunta puede estar equivocada, puede estar malintencionada, puede estar, no sé, puede tener problemas. O a veces puede incluir 2 cosas. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que las tecnologías, que los niños acceden a tecnologías complejas e inapropiadas? Bueno, a ver, ahí te están preguntando 2 cosas, ¿no? Si la tecnología, ¿por qué accede a tecnologías complejas y por qué accede a tecnologías inapropiadas? Bueno, entonces deberás separar las 2 preguntas, o contestar una sí y otra para más adelante, u otra ignorarla, pero ya estás como jugando, hay una libertad con la propia pregunta, con la pregunta que están haciendo. Y esto no implica que sea una operación de mala fe. No necesariamente tiene que ser algo de mala fe o algo, una estrategia, cosas que tengan algo moralmente negativo.
No necesariamente, claro, también se puede usar esto para reformular y esquivar la pregunta, que muchas veces se hace también este tipo de cosas. Yo lo que les quiero decir es que seamos conscientes de las cosas que se pueden hacer con las preguntas. Y lo último que les quiero contar, y que está relacionado con lo anterior, es el tema de los supuestos y las objeciones, que solamente lo voy a enunciar. Hay que tiene que ver esto de los supuestos con... ¿Vieron cómo vimos anteriormente cómo hacer para crear argumentos? Bueno, también nos podríamos preguntar nosotros cómo hacer para crear objeciones. Y hay un mecanismo para crear objeciones, y que es detectar los supuestos implícitos que están en los razonamientos. Y simplemente les voy a poner un ejemplo. Esto es todo un capítulo que se puede hablar muchísimo, pero se los tiro como un titular, después se podrá profundizar o podrán investigar más, pero por lo menos quiero abrirles ese portal, digamos, como para que vean que hay una posibilidad ahí también. Bueno. Hay algo que se llama las premisas implícitas. O sea, en todo razonamiento, en términos generales, siempre hay cosas que no se dicen. No porque se oculten, sino porque nosotros no hablamos como la lógica. ¿Vieron esos silogismos que dicen todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal? O sea, ese modo de razonar así de la lógica cuadradita. Nosotros no hablamos así. Nosotros en todo caso decimos, mirá, todos los hombres son mortales y por eso Sócrates es mortal. Hay premisas o pasos de razonamiento que nosotros no los decimos, o porque son obvios, o sea, es obvio que Sócrates es un hombre, entonces no, decimos, bueno, todos los hombres son mortales, por lo tanto Sócrates es un mortal. Hay algunas premisas o pasos de razonamiento que no los decimos porque los consideramos obvios, en este caso, de que Sócrates es un hombre. Bueno, todo eso obvio, todo eso que no decimos, todo eso que queda metido adentro del razonamiento sin decir, todo eso es comida, es material para crear objeciones. Imagínense que estamos en este caso ridículo, por supuesto, ¿no? Es decir, bueno, todos los hombres son mortales, por lo tanto, Sócrates es mortal. Bueno, lo que está supuesto es que Sócrates es un hombre. Bueno, eso es lo que podemos cuestionar. Pero Sócrates, ¿es un hombre o no es un hombre? ¿O era un dios? ¿Entienden? Es ridícula la objeción, pero lo que les digo es, la forma de crear objeciones es ir y preguntar sobre lo que está supuesto y lo que está dado por obvio en el razonamiento. Es como que lo sacás de lo obvio y lo pones en cuestión. En el caso de Sócrates es una bobada, porque poner en cuestión de que era un ser humano no tiene sentido. Pero en los debates sí tiene mucho sentido. Vamos a ver un ejemplito y simplemente lo anuncio para que ustedes vean que existe esa posibilidad. No vamos a profundizar, no podemos profundizar en eso, pero por lo menos para que lo vean como una herramienta posible. Todo razonamiento supone algo. Estas suposiciones se conocen como premisas implícitas, ¿no? Lo que es dado por obvio, por supuesto. No te voy a explicar que Sócrates es un hombre, porque es obvio que era un hombre. A partir de las premisas implícitas se puede construir objeciones a los razonamientos, ¿no? ¿Vieron esos anuncios publicitarios que, no sé, aparece Shakira, ¿no? Vendiendo una crema, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, bueno, Shakira usa esta crema, entonces la crema es buena. Bueno, pero para pasar digamos, desde la premisa, digamos, o desde la idea de que Shakira usa la crema y por esa razón es buena, hay muchísimas cosas que está dando por obvia, ¿no? Y que es buena para la persona, para la usuaria que va a comprar la crema, para la persona que va a comprar la crema. Hay muchas cosas que están dando por obvias. Que Shakira es una mujer representativa de todas las mujeres, que a la usuaria de la crema le va a hacer el mismo efecto que Shakira, que, no sé, hay tantas cosas que se están dando por obvias para que nosotros nos aceptemos ese razonamiento, que cada una de esas cosas que están supuestas o dadas por obvias, nosotros las podemos sacar a la luz y construir una objeción. Por ejemplo, decir,
bueno, pero ¿y por qué Shakira es representativa de todas las mujeres? ¿O por qué el mismo efecto que le va a hacer a Shakira me lo va a hacer a mí, que tengo otro tipo de piel, o no sé, entonces a ver. ¿Está? O sea, todo lo que está dado, por supuesto, en el razonamiento, todo eso se puede sacar a la luz y convertir en una pregunta, en una objeción. Por ejemplo, imagínense que hay una moción que dice: esta casa considera que la obesidad moderada debería dejar de ser considerada una enfermedad, ¿no? Podría ser una postura, una moción posible de un torneo de debate o de un debate que se esté debatiendo. Incluso hay movimientos sociales que tratan este tipo de cosas, o sea, son cosas que se discuten. Bueno, imaginemos que nosotros defendemos esto, defendemos que la obesidad moderada debería dejar de ser considerada una enfermedad. ¿Tá? Bueno, entonces podríamos, dos posibles argumentos a dar es: uno, el estigma. Considerarla una enfermedad estigmatiza a las personas que no cumplen con los cánones de belleza. Podría ser un argumento. Y argumento dos, fallas técnicas. Estudios científicos cuestionan los estándares médicos para medir la obesidad, ¿no? Y cada uno de estos habrá que fundamentarlos, ¿no? Pero estamos enunciando solamente los argumentos. Concentremos en el argumento número uno, en el estigma. Piensen que acá se está diciendo que si la consideramos una enfermedad, se estigmatiza a las personas que no cumplen con los cánones de belleza. Piensen que para que esta razón, este argumento 1, pueda justificar esto, hay muchas cosas que tienen que estar supuestas. Por ejemplo, que los cánones de belleza tienen alguna cuestión negativa, o que la estigmatización de la gente es un motivo para alterar los criterios médicos, por ejemplo. Si uno piensa cada uno de estos enunciados y empieza a pensar, bueno, ¿qué cosas yo tengo que estar dando por obvias o por supuestas para que ese argumento me sirva para justificar lo que yo quiero justificar? Ahí empieza a aparecer el germen de la creación de objeciones. Por ejemplo, si yo digo que considerar una enfermedad estigmatiza a las personas que no cumplen con los cánones de belleza, estoy dando por obvio que estigmatizar a las personas es malo. Estoy dando por obvio o por supuesto de que la estigmatización de las personas debería ser un criterio tan o más importante que de lo que se considera una enfermedad. ¿Entienden? O sea, porque si no, no podrías esto sostener lo que está diciendo. Entonces, si yo doy vuelta a eso, digo, pero ¿usted por qué está diciendo esto? ¿Usted cree realmente que la estigmatización de las personas es más importante que los criterios médicos de salud? ¿No? Estoy dando vuelta a algo, pero a partir de lo que está supuesto ahí. O sea, el ejercicio de razonamiento, que yo lo dejo enunciado aquí, después hay mucho para profundizar en esto, pero por lo menos como ejercicio de razonamiento, es decir, bueno, en el argumento siempre hay algo que está dado por obvio. Algunas cosas son tan obvias que no dan ni para cuestionarlas, pero algunas sí. ¿Los cánones de belleza son malos en sí mismos o cumplen una función? Todo lo que esté supuesto le puedes dar vuelta, convertirlo en una pregunta y convertirlo en una objeción. Que sea una objeción que esté buena, que sea interesante, es otra cosa. Puede ser una objeción que no tiene pie ni cabeza y no da ni para hacerla, pero algunas sí pueden ser interesantes. Por ejemplo, eso de si la estigmatización de las personas es un criterio que debería cambiar, digamos, un criterio de evaluación médica, por ejemplo. ¿Sí o no? Bueno, está supuesto para que ese argumento esté ahí, el estigma. Y bueno, ese es un ejemplo. En todos los argumentos siempre van a poder encontrar objeciones a partir de cosas que están dadas por obvias, las sacan de lo obvio, lo convierten en una pregunta y se convierte en una objeción. O sea, es un ejercicio de pensamiento crítico intenso, digamos, en el sentido de
todo se puede cuestionar así, ¿no? O sea, en realidad, pues sí, bueno, le dicen, si te dicen, no cruces la calle porque está la roja, ¿no? Está supuesto que vos tenés, que la roja es, que el rojo es un símbolo de prohibición, que está supuesto que tenemos que respetar el semáforo, está supuesto que los semáforos son buenos, está supuesto... Hay tanta cosa supuesta en eso, algunas que no dan ni para cuestionarlas, pero muchas otras posiblemente sí. Y las objeciones se pueden crear de este modo, poniendo el foco en esas cosas que no están dichas, o que están dadas por obvias, pero que capaz que no son tan obvias. Y nos dan la posibilidad de cuestionar lo que estamos escuchando y lo que nos están diciendo. Bien. Y por aquí, esto era lo que tenía para compartirles. Y bueno, nos queda un minutito nada más, un par de minutitos, pero me gustaría hacer dos cosas. Primero dejarle un espacio para algunas preguntas que puedan surgir, y además también voy a compartir otra vez el registro de asistencia. Ahí les paso para que puedan anotarse. A ver, dice, todo claro, muy concreto, bueno, muchas gracias. Se entiende, las analogías son perfectas para solidificar conceptos. Ana Karina dice, no todos los alumnos tienen conectividad, ¿habrá alguna disposición para los centros de enseñanza, que los centros de enseñanza abran sus puertas el sábado? No necesariamente tienen que estar en el centro de enseñanza, Ana Karina. Pueden conectarse desde su casa. Es más, lo más normal es que se conecten desde su casa, cada uno de su computadora. Puede ser que no tengan conectividad en su casa, en fin. Si hay casos puntuales, lo vemos, pero no es necesario que vayan al centro educativo. Es más, no, en general, salvo algún caso muy puntual de gente que estaba más en ámbito rural, que podían tener un problema de conexión, que fueran al centro educativo el año pasado, pero en general no es necesario ir. Pero de última, si hay un caso puntual, eso lo vemos, ¿está? Lo hablamos, o lo mandan por privado, o lo hablan con Alejandra también, que se puede tratar. Pero en general no es necesario abrir el centro educativo. Bueno, a ver. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, parece que quedó todo súper claro, así que bueno. Les vamos a enviar la PPT en estos días, así que también lo pueden tener también y compartir con los estudiantes. Y también va a estar colgada esta y la exposición, y todas las exposiciones en el canal de YouTube de la NEP. ¿Hay algún retraso en colgar este video en el canal de YouTube de la NEP? Vamos a ver si tenemos alguna otra forma de podérselos compartir con mayor celeridad. Pero la idea es que esto esté disponible, que sea público, estas jornadas, estas instancias. Estoy compartiendo ahí. Así que bueno, nada, les mando un abrazo y espero que... acá tengo una pregunta más. Michael dice, bueno, a Gabriela ya le contesté, que la conferencia anterior ya está perfecto. Quisiera consultar si nos van a dar alguna capacitación para usar Discord. Sí, Michael, va a haber una capacitación más cerca de la instancia del debate para usar Discord. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presencia y por su participación, y nada, seguimos el miércoles que viene, que vamos a tener un expositor internacional, un expositor de Colombia, que nos va a hablar de algo muy interesante, que es el debate y el vínculo con el storytelling, que es esta cuestión de contar historias, como el contar historias también es una herramienta también argumentativa en la forma de exposición. Bueno, que pasen lindo.